Omar Darío Cardona Arboleda, yo soy profesor asociado del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Yo creo que primero uno tendría que hablar primero qué es el desastre, porque yo creo que a todos se nos facilita entender que el desastre son una serie de consecuencias, son una serie de daños y muchas veces son pérdidas humanas, pérdidas económicas e impactos que todos reconocemos que se pueden presentar a causa que haya ocurrido, por ejemplo, un fenómeno natural, por ejemplo, una erupción volcánica, un terremoto. Entonces yo creo que si todos estamos de acuerdo que entendemos qué es un desastre, porque es relativamente fácil entender que son unas consecuencias muy fuertes, digámoslo así, que el riesgo se refiere a la posibilidad de que pueda haber un desastre. El riesgo no es el desastre, es una situación que nos habla de algo que puede ocurrir en el futuro. Esas amenazas o esos peligros son el primer componente que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de riesgo. Pero también uno tiene que hablar de que existan unos elementos expuestos, es decir, unos elementos que pueden llegar a ser afectados por esos fenómenos naturales o por esos fenómenos de origen antrópico o humano. Entonces, el riesgo existe cuando hay la posibilidad de que se presente el fenómeno, pero también de que haya unas personas, unos asentamientos humanos, una infraestructura que pudiese llegar a ser afectada si el fenómeno se presenta. La gestión del riesgo se refiere, primero que todo, a reconocer qué riesgo puede haber, o sea, identificar el riesgo. Por otro lado, ¿cómo lo puedo reducir? Si me puedo, digamos, retirar de la zona de peligro, por ejemplo, una reubicación de vivienda de un barrio que pueda ser afectado por inundaciones o por deslizamientos, es una manera de prevenir. Pero también tiene que ver con las medidas que tienen, por ejemplo, los gobiernos, que tienen las comunidades frente a los riesgos. Por ejemplo, un ciudadano que asegura su casa frente a un terremoto o a cualquier otro fenómeno peligroso, lo que está pensando es que si llegara a presentarse algo así, tuviese la forma de tener los recursos para poder reconstruir su casa o poderla reparar. Y finalmente, pues estar preparado para una emergencia también es gestión del riesgo. Por ejemplo, cómo reaccionar dentro de un edificio, cómo reaccionar si uno está en la calle cuando se presenta, por ejemplo, un terremoto o se presenta una tempestad. Todo eso es la gestión del riesgo. Por el lugar en donde está emplazada Manizales, se dieron cuenta sus pobladores que había erupciones volcánicas, que había terremotos, que se presentaban deslizamientos, inundaciones. Se empezó a tomar muy en serio el que esos eventos no son fenómenos, llamémoslo así, como de la ira divina, ni son fenómenos, llamémoslo así, de la mala suerte o del infortunio, sino que esos fenómenos son eventos naturales con los cuales uno tiene que convivir. Pero para convivir con ellos tiene que tener una estrategia de desarrollo de la ciudad, de comportamiento de las personas, de cómo reaccionar, pero no solo cómo reaccionar, sino cómo convivir con ese riesgo. Por ejemplo, no estar en zonas expuestas a deslizamientos, no queriendo decir con eso que no le ocurran los desastres, sino que estamos, digamos, más conscientes de que esas cosas se pueden presentar en la ciudad y por eso la administración pública de Manizales, la municipalidad, la Corporación Autónoma del Medio Ambiente, han sido entidades, lo mismo que la Universidad Nacional de Colombia, muy conscientes y muy, digámoslo así, dispuestas a que ese tema sea de tal importancia que haga parte de la planificación, del desarrollo, del ordenamiento territorial de la ciudad.